tal? Creo que he decidido empezar a seguir mejor grabando los periscopes de forma vertical, porque no me gusta mucho cómo está quedando en, cuando uno lo pone en landscape. Entonces sí creo que va a ser mucho mejor el hecho que los empiece a grabar de forma vertical como lo estaba haciendo anteriormente. Creo que queda mucho mejor. Aparte de todo me ahorra cierto tiempo a la hora de empezarlos a subir a YouTube. Em, la verdad es de que este periscope va a ser un poco corto. Les quiero hablar de esta novela que se llama Carta a Isobel, de Alfredo Leal. Em, bueno, Carta a Isobel, Carta a Isobel fue impreso en el 2013, sale como ebook en el 2014. El autor se llama Alfredo Leal, nace en 1985, es un autor mexicano. Yo me enteré de este autor por una página que visité que decían de que esto era parte de los autores que había que seguirle la pista en México. Y para que conozcan un poco de él, pues les diré que nació en Tlalpan, estudió lengua y literatura modernas francesas en la UNAM, además de creación literaria. En la internet en general hay muy poco acerca de este autor. Básicamente la información que recopilé sale de la página de Bellas Artes, de la sección de escritores. Dicen que tiene más de 20 escritos, entre los que cuentan ensayos, cuentan también cuentos y otro tipo de narrativa ya mucho más cortas. Eh, Entre sus obras está la novela El circo y otros actores mayores de Soledad, que está publicada en el 2010. Ohio, que es un libro de cuentos publicado en el 2007, si no estoy mal. Y este libro es el ganador del Premio Nacional de Narrativa María Luisa Puga. Tiene otro libro de cuentos que se llama La especie que nos une en el 2010 también. Y este último que es Carta Isobel, que como comentaba antes, sale impreso en el 2013 y sale en ebook en el 2014. En internet, bueno, en Amazon básicamente solo está Carta a Isobel y fue por eso que me decidí empezar a leer este. Esta edición está eh, editada por Terracota, sí, por Editorial Terracota. Entonces, ya que tenemos una visión más o menos de quién es el autor, alguien que nace en 1985, pues les comento un poco del libro. Carta Isobel, bueno, ¿de qué va la historia más o menos? La historia, el libro tiene varias voces. Como el núcleo de toda la historia se basa en la protagonista, que es la misma que empieza a escribir este libro, que se llama Belletti. Ella básicamente empieza a contar en especie de carta diario, que al final se vuelve novela, parte de su vida y prácticamente todo se empieza a convertir en una saga familiar en el cual empieza a contar ciertos episodios que han pasado con toda su familia y estos episodios giran alrededor de la muerte del patriarca de la familia, que es el abuelo, y posteriormente el cuidado que tiene la familia con la abuela. Además, tiene este típico conflicto de saga familiar, que problemas con las tías, que de repente se empieza a fragmentar toda esa familia por diferentes hechos. Y es una novela que toca desde lugares en México como lugares en Estados Unidos. O sea que tiene varios episodios tanto en Estados Unidos como en México. Y de repente en algún momento toca Guatemala también, cosa que me pareció interesante. Como les comentaba antes, está escrita con diferentes voces. Al final uno se llega a perder un poco en ese tema, pero básicamente hay dos voces o tres voces más o menos que se empiezan a entremezclar, entonces ya no es Belletti la que está contando, sino que es otra persona que se refiere ya a Belletti como a una tercera persona. Y como digo, wow, o sea, empieza siendo
un intento de carta que posteriormente se vuelve un diario en donde se narran varios episodios y al final pues termina siendo una novela que la protagonista escribe mal, o sea, ella misma confiesa que es algo que es un relajo completo, pero al final lo convierte en novela y que el escritor pues Alfredo Leal pues es es solo el que transmite cómo se escribe esa novela. Entonces, hay como dos novelas prácticamente en una, la que está escribiendo Alfredo Leal, que es como alguien, un tercero que está observando y está escribiendo cómo se está conformando esta novela que está escribiendo la protagonista. Y en sí, en Carta Isobel, pues es esa mezcla de cómo el autor Alfredo Leal describe cómo se está construyendo y hay muchos fragmentos de la novela que está escribiendo Belletti. Eh, Básicamente ese es el núcleo de todo lo que es la historia. Es básicamente una saga familiar que gira alrededor de ciertos acontecimientos muy puntuales. Y hay mucha narración de episodios de esta Belletti, cómo era su infancia, cómo fue su adolescencia, los traumas que pasó. Eh, Tocan problemas interesantes como la violación que ella sufre en algún momento, el racismo, cómo, cómo se empieza a fragmentar la familia por una herencia, el ataque de la familia y la inconformidad o la ironía de que a pesar de que la familia está muy fragmentada, siempre se mantiene el argumento de que la familia lo es todo. Entonces, en esa entre la espada y la pared se mantiene esta novela en la cual uno dice, pero ¿por qué no se olvidan de la familia? Si al final son muy malos muchas personas, pero al final siempre se mantienen unidos por el hecho de que la familia siempre lo es todo. El estilo de la novela, como comentaba, al tener varias voces, está escrita por episodios. Podría decir que es una novela fragmentada. El autor va en una línea de tiempo, va, viene, va al presente, viene al futuro, se va al pasado, perdón. Y de repente en un capítulo me cuenta algo de a los 10 años y en el siguiente pues me cuenta algo de a los 18 años y en el siguiente me va a contar algo cuando tenía 15 años. O sea, está ordenada muy así, o sea, juega mucho con esa línea de tiempo. Más que todo para empezarnos a dar una radiografía de cómo era su familia y por qué ella creció como creció. Eh, el autor, el autor al final propone un juego que es parte, me imagino que es la parte de la intención que tiene este autor, propone este juego de tener una protagonista que quiere escribir una carta a un fantasma prácticamente, porque solo para aclarar un poco el hecho, esta novela también gira, o sea, el pretexto de hacer esta novela es hacerle una carta a esta persona que se llama Isobel, de la cual sabemos muy poco durante toda la novela, o sea, sabemos casi nada, solo lo oímos mencionar, sabemos de que la motivación de la protagonista para escribir es comunicar algo a Isobel, pero al final es para siendo un fantasma que nos va dejando el autor. Entonces, tenemos esa voz que es la protagonista, luego tenemos una segunda voz que es la que habla prácticamente, que yo podría definir que es la de Alfredo Leal, que va hablando un poco de la construcción de todo y ya de otros sentimientos. Y tenemos la versión, dentro de esta novela tenemos la versión cuando empieza a escribir esta carta a la protagonista y de repente esta carta se empieza a volver un diario y este diario empieza a mutar a una novela. Entonces al final la carta Isobel se vuelve una novela que la protagonista empieza a escribir. Eh, el autor, la forma en cómo escribe, bueno, la forma en cómo escribe el autor realmente no es puntual ni nada, sino que a pesar de que la novela está hecha en fragmentos y que juega bastante con el pasado y con el presente, sus descripciones son largas, tediosas y llegan a ser un poco hasta absurdas. O sea,
nos empieza a dar información que realmente no necesitamos y que realmente vuelve muy lenta lo que es esta novela. Eso es una de las cosas que no me gustó porque creo que pudo haber sintetizado muchísimo más sus ideas y al sintetizar más ideas, pues concentrarse más en esas frases de poder o esas imágenes de poder que al final son muy, muy pocas para la cantidad de páginas que tiene la novela, o sea, son muy pocas. Y es lo que empieza a volver tediosa y, y cansado leer esta novela. Aparte de todo, en este juego de la fragmentación y este juego de estar en el presente, viajar al pasado y ir jugando con diferentes voces o empezar a descubrir qué estás escribiendo en ese momento la protagonista, si es la novela, si es el diario o si es la carta, nos llega a perder, pero no nos llega, o sea, la novela empieza a caer en ambigüedades y en episodios que realmente no le hayamos sentido o no nos paran interesando porque sentimos que no aportan nada a la novela. Entonces, al caer en esa ambigüedad, la propuesta de perdernos a propósito del autor se vuelve algo fastidioso porque realmente no nos motiva a realmente perdernos y en verdad a que nosotros encontremos la salida, sino que simple y sencillamente nos pierde y nos deja ahí a la deriva sin que nosotros podamos encontrar un norte. Pero no es porque el lector no quiera, sino que simple y sencillamente el estilo del autor y esos episodios que al final y la ambigüedad que tiene la novela llegan a cansarnos y simple y sencillamente nos desmotiva. Eh, para ser sincero, yo estuve a punto de dejarla de leer. Llevaba más o menos el 40% de la lectura y no la hallaba ni pies ni cabeza nada porque no entendía qué estaba pasando. O sea, todo era un relajo. Fue una cantidad de cosas en la ambigüedad que simple y sencillamente me di cuenta, bueno, ¿y esto de qué va? ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es la intención? No entiendo no entiendo quién lo está escribiendo, no entiendo para quién hizo él, no entiendo por qué me están contando estas historias, o sea, realmente sí fue un poco tedioso terminarla. La terminé solo porque, bueno, ya, qué otra va. Entonces realmente el estilo creo que no lo logra aterrizar. Creo saber por dónde iba, un poco como 10,4 de Lerner, pero, o sea, 10,4 de Lerner es una obra maestra, prácticamente. Y esta novela posiblemente tiene esa intención, pero al final no logra aterrizar nada y solo deja un texto que cuenta episodios de una persona y el juego que tiene no es lo suficientemente para realmente llegar a explotar tal vez el contenido de lo que tenía esta novela. Entonces, definitivamente pienso que la línea con la cual se construye esta novela no está bien aterrizada y simple y sencillamente cae en una ambigüedad o en dar información que realmente al lector no le interesa o por lo menos no aporta nada. Y eso hace que uno se canse y que simple y sencillamente vea esto como algo muy desordenado y, y que no me esté llevando a ningún punto. O sea, realmente uno siente que no avanza ni nada. Em, en mi pura opinión, bueno, eso es con referente al estilo. En mi pura opinión, pues, como dije anteriormente, se me hace una novela cansada, se me hace redundante. Descripciones, descripciones que se me hacen muy de siempre ponerle un adjetivo al objeto. Entonces, cuando el personaje iba y tocaba una puerta, era la puerta azul. Y en otras ocasiones era la puerta fría y azul. O sea, era como decir que cruzó la puerta y ya estuvo, pues, o sea, eso es muy mi punto de vista. O sea, hay muchas personas que les fascina ese tipo de lecturas o que estén construidas así. A mí en lo personal se me hace como, no me gusta en general. Eh,
puedo decir que sí tiene escenas interesantes. Pongámosle esta escena, la construcción de esta escena de cómo sufre la protagonista una violación, se me hace que está muy bien hecha. No cae en lo vulgar ni nada, sino que sí mantiene un nivel pulcro, por denominarlo de alguna forma, a la hora de escribirlo o en el momento de empezar a hablar de esas acciones. Eso sí se me hace bastante interesante. Al igual hay ciertos episodios en cuando las familias, cuando una de las tías empieza a hacer una especie de racismo o cómo trata de reflejar el autor esa negación de, de, de las raíces cuando uno ya está en otro lugar o cuando uno cree ya está en otro estatus. Eso también me pareció bastante interesante. Y pues básicamente eso es Carta Isobel. Como dije, la verdad no voy a hablar mucho de esta novela porque no me gustó. Eh, si quieren, léanla, pero antes de leer esta novela hay una novela muy parecida, o sea, no parecida, pero que tiene más o menos un estilo así uh, que es la última novela de Denis Fetuchel. Ana Sonríe se llama, no me acuerdo cómo se llama la novela. Eh, sí, mejor lean esa, definitivamente, porque esta saga familiar realmente, a pesar de que tiene una que otra escena interesante, no cumple con las expectativas de por lo menos a uno mantenerlo en ese horror de cómo se va deformando esa familia o, o no nos sorprende con nada que realmente uno diga, ala, sí, o sea, así se va destruyendo esta familia, o sea, no, se me hace hasta un poco predecible, aunque el autor le quiera dar muchas vueltas con este su juego extraño, pero al final es una historia predecible que tiene como coprotagonista, porque al final se llama Carta Isobel, a un fantasma del cual sabemos muy poco, si no es que nada al final de la novela. Eh, creo que es un buen intento con el tema de hacer una historia fragmentada. No, mentira, no es un buen intento. Es un mal intento de hacer una historia fragmentada y creo en lo personal que para hacer bien una historia fragmentada tienen que haber muchas escenas y muy sintetizadas y tienen que transmitir cosas muy importantes para que uno empiece a construir realmente la historia atrás de toda esa fragmentación. Entonces, como comentaba hace un rato, si pueden, si quieren, leanla. Yo en lo personal no lo haría otra vez. Se me hace una novela, se me hace una novela mala y se me hace curioso de que esta página lo haya recomendado como uno de los escritores a seguir en el futuro. Dicen de que su mejor novela es la primera que hizo, que es El Circo y Actores Mayores de Soledad en el 2010. La verdad es de que no sé si le va a dar otra oportunidad a este escritor. De pronto sí. De pronto Alfredo Leal y Carta Isabel no me gustaron y no me gustó el estilo del autor y la historia de Carta Isabel se me hizo muy nada que tal vez no hayamos visto en otro lugar. Entonces, terminando este breve comentario, este pequeño periscope, eh, la novela está disponible en Amazon. Como digo, pues al final es mi opinión. Ustedes pueden tener la suya, bájenla, cómprenla, lo que quieran. Y pues leanla. Entonces, sin nada más que agregar, ¿tienen algún comentario o queja, lo que quieran? Me pueden escribir a placat-9153 y nos estamos viendo.